Recuerda hacer el clic en me gusta y compartir la misa para aprovechar este tiempo para hacer apostolado también con nuestros prójimos. Estas lecturas nos hablan, como decíamos, de toda la clemencia y toda la misericordia que Jesús tiene para con nosotros, para con sus hijos. Por eso el Salmo dice: confiamos en tu misericordia, Señor. Si vemos esta primera lectura del apóstol San Pablo a los colosenses, para comprenderla bien, al principio nos parece como que fuese una carta que San Pablo estaba en la prisión en Roma y él en la prisión tenía una cierta libertad para atender gente, para escribir las cartas, tenía un soldado siempre vigilándolo, pero podía recibir visitas y hacer apostolado, y él convirtió mucha gente en la prisión. Y esta carta a los cristianos de Colosas, que eran parte de Grecia, él la hace en la prisión. Y aquí, esto lo comenta Monseñor John Clark en su homilía sobre estas lecturas. El Monseñor John dice lo siguiente: para entender bien la carta hay que tener un concepto sobre lo que pasaba en Colosas. Colosas eran, de origen griego, griegos convertidos al cristianismo, y entre los convertidos al cristianismo había griegos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero ellos mantenían ciertas ideas y en algunos casos ellos actuaban como infiltrados allí en esa comunidad de los colosenses, y ellos por un lado decían que Jesús era un gran hombre, pero no era Dios, y que no tenía toda esa fuerza como para curar y para hacer todo tipo de milagros, sino que esa fuerza cósmica, ellos le llamaban, esa fuerza viene de un conjunto de seres que están entre Dios y los hombres, que los griegos llamaban demonios, en otras culturas les llaman ángeles, pero tanto ángeles como demonios, estos judíos colosenses atribuían a esos seres intermediarios entre Dios y los hombres un poder que Jesús no tenía. Entonces, por eso San Pablo reafirma que todo el poder de él y todo el apostolado de él no viene de esos demonios o esos ángeles en los cuales creían los griegos, o culturas ligadas a los griegos, sino que dice de entrada del Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él no es apóstol de Jesucristo por una elección, porque lo mandaron, los apóstoles, algo así. No, fue Jesús que lo eligió a él, y por lo tanto él está mostrando toda su autoridad dada por Jesús. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. O sea, y aquí vuelve a reafirmar que la unión que él tiene con los de Colosas es en Cristo Jesús y no en esa camada de seres intermediarios en los cuales creían los griegos. Los griegos decían que estaba Dios, todos esos dioses griegos, Júpiter, Zeus, Apolo, y después estaban los hombres, y entre esos estaban esos seres intermediarios. Entonces dice: damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo,
orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús. Y ahí vuelve a reafirmar que esa fe de la cual ellos se manifestaban y iban progresando era por Cristo Jesús. Uno ve cómo San Pablo en estas cartas está en una lucha por ganar esas almas y para que esas almas no comiencen ya desviadas en herejías que se infiltraban tanto por el lado de los judíos como por toda la cultura griega en la cual ellos se criaron y se formaron y se educaron y ahora se están convirtiendo al cristianismo. Si pasamos al Salmo, como decíamos, dice, confiamos en la misericordia de Dios. Acá Monsieur John habla, dice, como la misericordia, podríamos tomar dos fases de la misericordia. Por un lado, la clemencia, y por otro lado, la mansedumbre. Jesús, como dice en el Evangelio, dice, seguidme a mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es aquella virtud, aquel don del Espíritu Santo por el cual la persona refrena todos sus impulsos. Por ejemplo, si tiene que castigar a alguien, vamos a poner una persona incendió una casa sin querer, entonces toda la rabia de uno sube, ¿no? Pero la mansedumbre hace que toda esa ebullición interna, temperamental, baje y trate a la persona normalmente. Esa es la mansedumbre. Por otro lado está la clemencia. La clemencia, o también podemos hablar de indulgencia, es cuando la persona tiene que dar una pena, tiene que dar un castigo por determinado hecho errado que se hizo. Pero la persona clemente da un castigo muchísimo menor que el que en justicia merecía esa persona. Es lo que Dios hace en el juicio particular y en el juicio final. O sea, Jesús nos mitiga la pena que nosotros deberíamos pagar. Y entonces, si deberíamos pagar una pena de muchos infiernos, Jesús la mitiga quizás por un día de purgatorio. Esa es la virtud de la clemencia. Y bueno, en esa virtud de la clemencia y la mansedumbre, que en el fondo es la misericordia del Señor en la cual debemos confiar, es lo que nos hace a nosotros crecer espiritualmente, santificarnos, hacer como dice aquí el Salmo, dice, yo como un olivo frondoso en la casa de Dios, he puesto para siempre mi confianza. O sea, al tener nosotros la confianza en ese amor misericordioso de Dios, la persona da todo de sí, se expande, es como, a mí me impresiona muchas veces he ido al campo algunas veces, y cuando hay un ternero guacho, ¿no? Un ternero que se perdió de la madre, el ternero queda mucho más flaco, queda mucho más, no tiene toda la vitalidad del ternero que está al pie de la vaca, porque la vaca lo está protegiendo, él se siente al lado de la vida, del alimento, el otro quedó huérfano. Bueno, si nosotros nos lanzamos enteramente en esa confianza en la misericordia de Dios, nosotros seremos como un olivo frondoso de muchas ramas, con muchas aceitunas, con mucho aceite,
que produce mucho, por ese, no tanto por lo que somos nosotros, sino por el amor infundido por Dios en esas almas y que nos dejamos llevar por esa misericordia divina. Y bueno, es así que también, si vemos en el Evangelio, Jesús termina de estar en la sinagoga, pasar predicando y haciendo el bien, y luego entra en la casa de Simón Pedro y la suegra estaba enferma, estaba con fiebre, con mucha fiebre. La fiebre es símbolo de agitación, de nerviosismo, de delirio. Y Jesús dice, inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y ésta desapareció. Entonces ahí Jesús fue clemente. La fiebre quizás fue mandada por Dios como, vamos a poner, como un sufrimiento en castigo por sus faltas. O puede haber sido mandada por Dios o permitida por Dios para que ella, en ese sufrimiento de lucha con la fiebre, crezca en la virtud, crezca en el amor de Dios, crezca en la santificación. Puede ser por una cosa o por otra, pero Jesús acá no le da fuerzas a ella para superar la fiebre, sino que directamente acaba con la fiebre, que es bien propiamente lo que es la persona clemente, o sea, que no es que pone una pena y le da fuerza para cumplir la pena, sino que ya le achica la pena. Muchas veces en la confesión la persona viene muy atormentada por los pecados y por por las faltas, y el confesor a veces le da una pequeña penitencia. Es lo más común, es una penitencia pequeña. A veces la persona queda sorprendida como una penitencia pequeña ante grandes pecados, o mismo que a ella le parece que fue un gran pecado que hizo. Bueno, esa es la clemencia de la misericordia de Dios, religiosa, en el trabajo. Entonces, es la forma, si tenemos un corazón manso y humilde, y si tenemos esa clemencia con todos, haremos entre todos una comunidad en la cual viva Jesús. Para conquistar la clemencia de Dios y esa misericordia de Dios debemos ser humildes. Humildes significa reconocer nuestra miseria, reconocer nuestras faltas y buscar el perdón de Jesús y reparar la falta que hicimos cumpliendo la penitencia que nos da el confesor o alguna penitencia que nosotros queremos imponernos. Pero sobre todo, lo principal de todo es tener un corazón contrito y humillado. O sea, dolor por nuestros pecados, por nuestras faltas, humillado frente a la bondad de Dios y tener esa confianza para pedir perdón. Nunca desesperar de la misericordia y de la clemencia de Dios. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen esa gracia en el día de hoy. La Virgen tiene uno de los títulos, se llama Virgo Clemens, Virgen Clemente, que ella nos disminuye la pena y que en esa confianza, en ese perdón, vivamos siempre nuestra vida espiritual. Ave María Purísima.